Yo me llamo Viviana Castellanos, soy colombiana, pero llevo 16 años viviendo en Miami. Soy nutricionista. No he estado tan en función del tema de nutrición. He estado más dedicada al tema de estar con las niñas. Y nuestras hijas, tenemos dos hijas, una se llama Silvana, que es la mayor, tiene 13 años, y la otra es Oriana, que tiene 12 años, bueno, el 20 de julio cumple 12 años, se llevan año y medio, son bien pegaditas. Y bueno, esas son nuestras dos princesas. Y mi nombre es Javier García, colombiano también, abogado de profesión, pero aquí me dedico al área de la construcción. En la parte del management, ya llevo 20, ya no sé, desde el 99, viviendo en los Estados Unidos y casado ya 15 años con ella. Felizmente casado. Felizmente casado. Bueno, fue una decisión que mi esposa tomó sin consultarme, ¿no? Ella compró el curso y me dijo, ya lo pagué, y son $500. Y yo, ok. Y así fue como los conocí, pero estoy muy contento de haber estado en este curso. Yo las conocí a través de Facebook y me llamó mucho la atención como los dos eslogan que ustedes tienen, uno es del portazo al abrazo y que es como la etapa de una segunda oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que es como que me gustó mucho escucharlas y me enganché como como en el primer, bueno, no sé si era el primero, no, seguramente no está el primero, pero fue como en diciembre. En diciembre yo hice como todo el proceso, me encantó, bueno. Y yo le dije a Javier, hagámoslo. Y él, no, amor, pongamos en práctica primero lo que aprendimos esta semana y ya después miramos. Entonces, bueno, total que después vi que hicieron el otro reto y a ese sí le dije, amor, no. O sea, no le dije, ya lo pagué, dije, no, hagámoslo, creo que sí. Y porque definitivamente creo que como decimos, efectivamente no nacemos sabiendo ser papás, pero hoy en día creo que tenemos muchas herramientas como esta que nos permiten desarrollar una mejor relación, avanzar en muchas áreas y la verdad me cautivaron. Es como empezar en el proceso de decir, bueno, cuáles son como los pilares que pueden llegar a estar faltando en el corazón de mis hijas o en la formación o en su proceso, en el mío, porque creo que es más uno pensando, a veces uno entra pensando en cómo los puedo ayudar y cómo puedo conectar más, pero realmente para poder conectar, primero tengo que conectar conmigo para identificar y bueno, yo creo que a veces sabemos como esas áreas en las que fallamos, ¿no? Pero como creo que el ser más, el tener como más herramientas para decir, bueno, esto por ejemplo lo puedes trabajar así, hizo que para mí sí hiciera la diferencia. Entonces, digamos que Javi no se enganchó tanto en ese momento, la verdad. Yo me enganché después de que vi la factura. Entonces ay, Javier, mentiras, No, a mí me cautivó, pues, o sea, primero que todo, cuando empezaron a hablar ustedes acerca de educar con el miedo, yo estaba educando a mis hijas con el miedo, con un temor impresionante. Generaron confianza en lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo estaba bien, solo que necesitaba tener confianza en mí y ser firme en lo que estaba haciendo. Entonces, digamos que esos son uno de los aportes que me dieron. El otro, la validación. Es impresionante lo que hace el validar lo que ellos hacen. El sentarse a hablar con ellos, el que yo tenga que cambiar yo, o sea, el dejar de gritar, por ejemplo, también fue un reto impresionante, que aunque no gritara todos los días, el día que gritaban era como tirar todo por la ventana. Entonces, digamos que si en algo me han impactado estos cursos, y muy por encima, digamos que son esas áreas. Con la mayor habíamos pasado una situación bastante complicada. Ella se cortó las venas, estuvo internado por un tiempo, el Estado no la quitó por una semana sin tener derecho a nada. Y eso generó en mí muchos temores de la forma como yo estaba levantando a mis hijas.
o mejor, creó muchas inseguridades en mí. Y digamos que de alguna manera me volvió un papá mucho más vertical, digamos estricto, injustificadamente estricto, sin argumentos, sin valores, que aunque yo tenía mis valores y quería transmitirlos, no lograba llegar a ellas con eso, porque la forma como yo me dirigía hacia ellas no llegaba a ellas. Digamos que era una situación difícil también, inclusive hasta en el mismo matrimonio, porque cuando tú crees en algo, pero, o mejor, creemos en lo mismo, pero de alguna manera llegamos por diferentes caminos al final. Esa diferencia en el camino hace que se aleje uno como pareja, que tenga peleas y que no llegue el mensaje a quien tiene que llegar. Entonces creo que esa situación, este curso nos ayudó mucho como a primero entender quién soy yo, en dónde estoy yo, quién es ella, dónde está ella y cómo vamos a llegar al final del camino juntos, que son ellas, nuestras hijas. Pues. Entonces, digamos que en ese proceso, así estaba yo cuando ustedes llegaron a nosotros. Bueno, creo que, pues, digamos que el proceso, el proceso pues con Silvana, que sí, pues no se cortó tanto las venas, pero sí obviamente los brazos, fue un proceso complicado, que también repercutía en la más chiquita, porque la más chiquita pues tiende a ser como más fuerte, pero se encierra más. Pero fíjate que yo creo que, digamos que antes de que pasara todo eso, como que habíamos ya superado muchas cosas con Silvana. Sin embargo, te voy a contar pues como mi proceso con Silvana es que las dos a veces somos como de un temperamento a veces un poquito parecido, entonces a veces tendemos a chocar mucho. Por ejemplo, Silvana habla mucho más con Javier, Oriana habla más conmigo, pero Oriana a veces es más reservada. Entonces es como que yo decía, necesitamos como tener ese equilibrio porque sentía que como que la comunicación no fluía. Entonces, como todas las herramientas que ustedes nos han venido dando, ha generado, y de hecho hablaba, yo le decía a Silvana, ¿tú crees que ha cambiado? Me dice, a ver, mami, me estás haciendo muchas preguntas acerca de tu behavior. Y yo, más o menos, porque bueno, yo creo que a veces ellas no son como tan conscientes, no siempre son como tan conscientes, pero creo que indiscutiblemente sí hemos mejorado en la forma en que, por ponerte un ejemplo, por la mañana, pues antes yo me ponía furiosa, pero vamos tarde y entonces no van a tener celular y bueno, en fin, todo. Pues no, ahora, pues yo les decía, ustedes ya saben la consecuencia cuando llegamos tarde al colegio, pero ya no me engancho. O como que es aprender cómo a tener esa serenidad para manejarlas desde como la comprensión, como ustedes nos han venido dando como las pautas de 5 veces. O sea, sí, y que no te digo pues que no haya así, hay momentos donde uno definitivamente, como decimos en Colombia, se le salta a uno la piedra y uno dice, ay, Dios mío. Pero es aprender, uno pues a que ellas aprendan a que uno puede pedir perdón, a que ellas necesitan también aprender a pedir perdón, discúlpate, o sea, discúlpate con tu hermana, por ejemplo, cuando has fallado, ¿por qué estás pidiendo disculpas? Pues que son cosas que veníamos trabajando, pero creo que todo este proceso de entender qué pasa en su cabeza, cómo manejan ellas esto, cómo reaccionan, si se sienten muy push, porque es que a veces yo era muy así, todavía sigo siendo, pero ya lo he soltado. pero es como mejorar mucho la relación, sobre todo sentir que uno ha avanzado, ¿no? O sea, a veces uno dice, uno espera que ellos también te digan, y no siempre, yo me acuerdo siempre de ti, y yo le digo a Javier, Javi, pues que acuérdate lo que decía Paula, no vaya a esperar, pues que el muchachito le diga, ay, sí, ustedes son una maravilla, me pusieron todos los límites del mundo, y muchas gracias, no va a pasar, pero si tú notas cómo su actitud cambia frente a ciertas posiciones que tú tomas, que cuando se le dice, que me acordaba de Carmen, me decía, pronto es la misma cosa, solo que si usted le cambia las palabras, el enfoque es diferente.
para ellos y es total. Entonces, es como haciendo esos cambios que nos permiten ir avanzando y teniendo más conexión. Y yo te voy a decir, y te voy a decir que se lo decía a alguien este domingo, porque siento que ustedes conectan con nosotros. O sea, las siento cercanas y que no lo ves tú en todo, no sé, yo he hecho muchos cursos online, no necesariamente de esta parte, pero como que hay ciertas conexiones que tú no logras y siento que ustedes son cercanas, que el hecho de trabajar, creo que el hecho de que ustedes hayan trabajado con personas tan cercanas, o sea, que no es como que, pues es como un curso, pues que se le da a todo el mundo y no, para mí eso fue lo que una de las cosas que más conectó para mí, eso, como esa cercanía, como el sentirlas, tu testimonio me impactó mucho y tu testimonio lo vi fue en diciembre, pero, pero, pero sí me impactó, me impacta la vida de ustedes dos, o sea, me encanta cómo se han formado, cómo se han preparado, eh, pero yo sentí cercanía. Creo que si algo me hizo voltear a mirar fue el realismo con el que ustedes hablaban. Es decir, ustedes en cierta forma en medio de ese curso están hablando de ustedes mismas también, de sus procesos. Eso lo hace humano, eso lo hace cercano. Ustedes a través de los chats hacen como un seguimiento, no es, como dice Briana, no es simplemente un curso que tomó los viernes, se sentó, lo escuchó, de pronto se desahogó un poquito y no hay un seguimiento, hay un seguimiento. Entonces, eso lo hace mucho más cercano, lo hace mucho más real, mucho más cálido, mucho más humano. Creo que eso es lo que más engancha, el que uno pueda compartir, por ejemplo, en los chats con los padres, sus emociones, sus sentimientos, y que de alguna manera uno también diga, wow, no soy el único, ni seré el primero, ni seré el último, y tengo a alguien más que a lo mejor que está peor que yo, entonces de qué me quejo. Todas esas cosas ayudan. Todo eso creo que hace que haya un querer seguir. A ver, mira, que creo que personalmente creo que he gestionado mejor como mis emociones, o sea, el hecho de decir, ok, ¿qué es lo que me está generando esta emoción? ¿Dónde siento que, porque Javi me decía, es que es esa lucha a poder, y sobre todo con Silvana, es esa lucha a poder, y yo decía, sí, o sea, a veces uno lo suelta y uno dice, ¿por qué me siento así? Porque me siento como retada y ¿qué es lo que me genera la piedra que me da cuando me conecto? Entonces yo creo que me ha hecho ser un poquito más intencional en identificar qué es lo que está generando y cómo lo puedo cambiar. Entonces, yo, por ejemplo, siento que con Silvana ha mejorado mucho, por ejemplo, la comunicación. ¿En qué sentido? En que ya no es tanto como la lucha y como que ya no soy, a veces caigo como en el mami, porque ella es muy, o sea, es como muy, como decimos, todo te lo cuestiona, ¿no? Y realmente hacen cuestión, o sea, hace cuestionamientos que tú dices, úchala, pero la verdad es que tiene 13 años, pero como que te deja, ajá, sí, entonces, sí, a ver, dime, enséñame. Entonces, como ser firme en muchas cosas que a veces de pronto uno siente que cae como en ese círculo vicioso, pero que cuando aprendes a ser firme sin estar en el castigo y en la pelea, tienes mejor efecto. Entonces yo creo que he mejorado mucho en ese sentido en mi relación con ella, de identificar más y decir, bueno, cuál es la batalla que voy a escoger. Y en eso él me ayuda mucho, él me dice, amor, pues no le pongas tanta tiza a eso, o sea, y sí, a veces uno dice, pues sí, o sea, me acordaba de ti, es que se nos olvida y se nos olvida cuando fuimos terneros y yo sí, fue madre, ¿verdad? Entonces creo que para mí ha sido eso con ella y con Silvana y con Oriana también, sacarla un poquito más de su encierro. Indudablemente, yo. No que suena como egoísta, pero es yo. Yo.
eh, mi temor, mis falencias, mis inseguridades, aprender a identificarlas y como tratar de dejarlas a un lado. No sentir que mi autoridad está en cuestionamiento, que no es personal, que es transicional porque son niñas, porque se equivocan, se van a equivocar, se seguirán equivocando y nosotros somos como adultos también nos equivocamos, nos equivocando, entonces no podemos ser como tan psicorrígidos en ese sentido. Creo que identificar eso me ha ayudado mucho a avanzar en el diálogo con ellas, mm, a conservar también una balanza entre esposos, porque yo digo que con Viviana tenemos una muy buena relación, pero hay momentos en que se ponen tensos cuando ellas se meten en el medio, entonces papi para una cosa, entonces suenan como rivalidades, como que yo soy de este bando y la otra, y eso no es así, eso también se eliminó en algún momento, ellas pensaron eso, entonces también como que se cortó de plano, no, 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 aquí no es yo contigo y tú en contra, no, eso no funciona. Entonces creo que todas esas cosas son argumentos y son enseñanzas que yo he podido capitalizar y he evaluado mi comportamiento y lo he tratado de transmitir de la mejor manera. ¿Qué destaco? Ay, todo, o sea, de verdad, yo te puedo decir que tú me ves hablar, a mí me decía alguien, mija, pues que usted le pagan por hacerle propaganda, ¿o qué? Y yo decía, no, de verdad, siento que tocan muchos aspectos que son importantes. Me parece súper los en vivos, me parece que son importantes porque conectas con muchas mamás, porque como tú misma decías, uno aprende como de cómo cuando de pronto tú o Carmen aconsejan a una mamá, uno pues dice, ah, pues así es una forma de manejarlo y es como sentirse acompañado en el proceso. Entonces la parte de comunidad me parece importante. El acompañamiento, como te decía, creo que para mí la parte de cercanía es muy importante y yo la siento a ustedes cercanas. Y eso para mí es muy importante, muy, muy importante. Creo que a veces la conexión hace muchas veces la diferencia porque puedes tener conocimiento, pero no necesariamente te llega. Entonces, y la metodología, pues creo que el hecho de ir poco a poco, eh, el que sea no el challenge pues de la semana, sino que tú hay un montón de cosas que tú tienes que volver a revisar, el que uno se pueda quedar pues con la información y otra vez chequearla, porque es un montón de cosas. Y obviamente ser conscientes de todos los procesos que los jóvenes viven, ¿no? Porque pues es cierto, cuando se unen, porque uno a veces solo habla de las hormonas de la mamá, pero no, las hormonas de ellos están en mil cosas, entonces el hecho de ser un poco más conscientes de todos esos procesos, pues hace que tú avances en la relación. Entonces, la metodología me ha parecido muy chévere y me gusta mucho porque pues vas a tu ritmo. Eh, y como todos los talleres, o sea, que siempre están, además que tú ves que yo a veces veo y digo, ahí están conectados, entonces pues yo sé que aquí es para los niños, ya, pero eso le sirve a mi amiga, entonces ese se lo mando a otra, entonces pues me parece que el hecho de que ustedes siempre están como muy activas en muchos aspectos, que no somos solamente mamás de adolescentes, sino que las que están formando chiquitos en algún momento van a ser mamás de adolescentes que si pasan un buen proceso, pues creo que de pronto a veces van a evitar muchas cosas que como mamás de adolescentes vivimos. Sin decir pues que uno no pase por el proceso, porque pues, pero, pero para mí la metodología es buena, a mí me ha gustado todo, o sea, la verdad es que para mí ha sido un gusto seguir todo este proceso. Para mí, no, es excelente. Realmente, eh, si uno quisiera enfocarse en encontrar las fallas, las va a encontrar. Pero creo que uno tiene que aprender a mirar lo positivo y en qué te está aportando. Y creo que es más lo que aporta en la forma como está planteado que pensar en buscar uno algo que cambiar o que modificar, ¿no? Yo lo dejaría así. Creo que llega, creo que aporta, creo que cambia, creo que modifica, creo que aporta
lo que levanta antes que como que quitar. O sea, yo lo dejaría exactamente igual. Yo me siento muy agradecida con Dios, primero. Creo que siempre Él pone personas como ustedes, herramientas precisamente para que nosotros aprendamos a amar a nuestros hijos como Él nos mandó que los amáramos. Y creo que ay, crecer, sentir o sea, que realmente todos los días aprendemos, que todos los días necesitamos capacitarnos, que necesitamos prepararnos, y bueno, y que a veces también nos llenamos de mucho conocimiento, pero el conocimiento sin la práctica no es. Entonces, a veces uno dice, no, no, o sea, no estoy poniendo en práctica o hoy se me salió, entonces, ¿qué es lo que tengo que reevaluar y qué es lo que tengo que retomar? Pero creo que cuando uno, y eso es lo que yo siento, que estoy avanzando, o sea, que avanzo con ellas, porque tal vez hubo un momento en que me sentí como que estancada y como que yo decía, bueno, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo? Y, y me siento en paz, o sea, siento tranquilidad, siento que vamos, yo siempre le decía a Javi, porque fíjate que una cosa que decía Javi, que es cierto, que él decía que él educaba mucho desde el temor, pero mucho antes inclusive que hubiéramos tenido ese proceso complicado. Él me decía, es que a mí me asusta que mis hijas se pierdan, y yo le decía, es que las palabras tienen poder, mis hijas no se van a perder, mis hijas van a estar enfocadas, ellas van a cumplir el propósito con el que Dios las creó, o sea, son muchas cosas que a veces como que, pero, pero me siento feliz por lo que estoy haciendo con ellas, y sé que me falta, sé que nos falta hacer muchas más cosas, pero feliz por lo que hemos logrado y por cómo, ay, como por cómo sé que podemos impactar la vida de muchas otras personas que pasan por los mismos procesos que nosotros. Yo creo que pues me siento cómodo, me siento mucho más seguro. De hecho, inclusive porque, bueno, voy a hacerles propaganda, sí he hablado de ustedes el domingo pasado, no entré al servicio de la iglesia, me quedé afuera compartiéndole a 2 mamás del programa Sí, de es verdad. ustedes, quedaron boquiabiertas, quedaron, ay, yo quiero más de eso. Le digo, ok. ¿A dónde voy con eso? Que creo que podemos impactar la vida de otras personas. Es decir, el que yo reciba la información de parte de ustedes y me quede con ella, no hago nada. Mm. Yo puedo cambiar la vida de mi familia, pero si puedo impactar la vida de otras personas, creo que estoy haciendo mucho más. Es más, el ejercicio de hablar de lo que aprendí me permite a mí evaluar qué tanto aprendí. Y entonces cuando veo que las otras personas reciben información que es valiosa, digo, ok, ya aprendí y aprendí bien. La pregunta es, ¿lo estoy aplicando bien en mi casa? Pero digamos que es un complemento y digamos que ahí estoy. O sea, estoy muy contento con lo que hemos hecho. Bueno, yo les No, yo diría, diría que sí, porque yo, yo les diría que de verdad vale la pena, que a veces uno piensa mucho y gasta, porque muchas veces no gastamos, pero esto es una inversión que te puedo decir que he disfrutado al máximo, vale la pena porque todo lo que nosotros invirtamos, uno, pues en prepararnos, pero es que es para impactar la vida de nuestros hijos, o sea, es impactar no solo la vida de nosotros, sino de nuestras generaciones, porque en la medida en que ellas crezcan con un corazón saludable, van a poder avanzar y ayudar a otros jóvenes. O sea, yo creo que es tan poderoso el poder invertir y tomarse el tiempo, porque es tiempo, es dinero, eh, pero para mí vale 100.000 veces la pena. De verdad que yo le doy gracias a Dios por ustedes, por la forma como nos han impactado, por su amor, por el amor que le ponen, porque de verdad se ve el amor. Y de verdad que yo les diría que a ojos cerrados, pasen esa tarjeta sin problema.
Yo también, yo diría que uno como hombre está cuidando siempre la provisión de la casa. Entonces uno dice $100 para esto, 50 para lo otro, y uno dice son 150, van 300, menos lo que recibo, quedan tanto. Ok. Y cuando se trata de educación para uno mismo, ¿no? Para uno mismo uno dice, bueno, pero es que no sé. Y si uno lo mira así, no hace este curso y no hace nada por avanzar. Nunca lo haría. Pero si uno lo mira como una inversión en donde tú vas a sacar provecho, porque primero te cultiva a ti como persona, segundo te enseña a ser papá, tercero te enseña a ser esposo y como resultado para lo cual te hiciste, te enseña a ser papá. Entonces creo que la inversión vale la pena en el dinero y en el tiempo, porque son las dos. Son las dos. Tiempo y dinero son las dos. ¿Cuesta? Sí cuesta. ¿Qué se puede hacer? Si yo puse obstáculos cuando empezó el curso. Dije, pero es que tengo trabajo, no puedo asistir. Y mira, Dios aparejó los tiempos y aún en mi trabajo puedo asistir a los en vivo. Y eso me aportó muchísimo. Entonces yo de verdad que a cualquier hombre le diría, vale la pena. No lo piense, ni siquiera se preocupe de dónde sale el dinero, porque al final es tanta la recompensa que aunque no hubieras tenido el dinero en un principio, al final te vas a dar cuenta que valió la pena el esfuerzo.